Saludos a todos y bienvenidos a este primer Ateogesis grabado de febrero del 2023. Estamos realizando esta primera transmisión en forma pregrabada por asuntos varios que probablemente no nos iban a permitir grabar el día domingo en sí. Así que si están en el chat viendo el episodio ahora, desde el futuro, muchas gracias, se lo agradecemos enormemente. Y como pueden ver por la portada interesante que tengo acá, hermosa portada que tenemos muchos detalles que ya vamos a conversar. Ahora estamos hablando de Génesis, la segunda parte. Así es, literalmente pasamos un episodio completo, 2 horas analizando la primera parte y ahora vamos a ir con la segunda parte donde el Génesis aparentemente se reinicia. Razón por la cual fue tan interesante dejar el capítulo 2 para esta semana. Y obviamente estos episodios no se pueden realizar sin las dos personas maravillosas que me van a acompañar hoy. El primero, el que voy a presentar, es nuestro experto, ex teólogo. Bueno, sigue siendo un teólogo, simplemente ahora es ateo. Nuestro ateólogo personal, el señor Mark Peralta, también conocido como Apostate of Mind. ¿Cómo estás, estimado? Sí, señor. No, excelente. Encantado de estar aquí. Saludos a todos desde el pasado. ¿Qué? Maravilloso. Y no podríamos ver la Biblia y todas y compararlas al mismo tiempo si no fuese por la maravillosa e increíble señorita Alma Tadero. Alma y sigue ardido por una fruta. ¿Cómo estás, Alma? Hola, hola. Pues muy bien. Aquí, pues vamos a comenzar a ver el segundo episodio y pues esperamos a encontrar varias de las cosas que pues nos han hecho ruido desde hace ya mucho tiempo y esperamos ponerlas en contexto aquí junto con Mark. Perfecto. Y antes de comenzar, aquí les muestro esta portada donde tenemos a Adán y Eva, porque aparentemente llegaremos ante ellos. Animalitos ahí que todos sabemos que habían en el paraíso, y esa pobre serpentita con su carita de inocente que obviamente ya ha sido acusada injustamente de quién sabe tantas cosas, pero ya hablaremos de ello. Aquí Alma está utilizando su magia digital para mostrarnos dos Biblias al mismo tiempo. La primera de ellas, en blanco, como pueden ver, es la Reina Valera 1960. Y al otro lado tenemos la nueva traducción, creo que se llama Traducción del Nuevo La Mundo, que es la de los traducción Testigos del de Nuevo Jehová. Mundo, sí. Traducción del Nuevo Mundo. Muchas gracias. Y como ven, vamos a comparar ambas para ver si es que se contradicen o por qué algunas traducciones son tan distintas las unas de las otras. Y obviamente nuestro estimado Mark tiene su propia Biblia en sus manos en, casi digo árabe, en hebreo antiguo, para ir comparando, ¿cierto? Sí, la Biblia Y, hebrea, que es y la una que muy... por lo regular se utiliza para traducir la Biblia hebrea en español o el Antiguo Testamento en la iglesia cristiana. Perfecto. Y Alma también ahora nos tiene de sorpresa una página que también podemos ver en hebreo si es que necesitamos ver palabras específicas, la cual les aconsejamos a todos ver y obviamente vamos a dejar después todas estas increíbles páginas que Alma nos trae en la descripción de este video. Eso más bien, dígala como debe ser, ¿no? Eso es como un fact-checking para ver si yo estoy haciendo bullshit, ¿sí o no? Más o La menos. verdad es, Ah, pues sí, no, pero no, obviamente. sí, excelente. La verdad era para que la gente nos creyera que realmente estás diciéndolo y puedan buscarlo por su propia cuenta. Pero sí, sí podemos decir que es para asegurarnos de que no nos engañas. Adelante, no, no me quejo, no me quejo. No, es que Acepto el a reto. diferencia de las páginas cristianas donde nada más la fuente es créeme, bro, aquí Eso. sí mostramos las fuentes. Sí. Ajá. Aquí no es, oh, cierto, experto, dijo tal cosa. No, acá está, directo de las páginas. Y de hecho, lo que estaba mostrando Alma, todas estas son páginas cristianas. Bueno, no sé si BibleGateway.com sea cristiana o no, pero tiene todas las Biblias, no están adulteradas. Lo que está en negro es literalmente testigos de Jehová tratando de llevar su verdad al mundo. Y la que está abajo sí es una página cristiana cuyo nombre no Sí, recuerdo, Alma, que no se llama alcanza a ¿qué? ver. Biblia Paralela, pero es Mm, una página completamente cristiana. ajá. Y con eso me encantaría, Alma, si por favor puedes marcar Génesis 1:31, que es con lo que terminamos la transmisión anterior, la cual dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde del sexto día.
acabamos aquí porque acá acaba Génesis 1. Pero miren por favor cómo empieza Génesis 2. Por favor, estimada Alma. Vamos a Génesis 2. Aquí está, para que vean Reina Valera, 1960, Génesis 2. Y aquí directamente comienza con: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. De ahí vamos a tener que hablar de por qué hay ejércitos en el cielo y en la tierra, por cierto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mark, ¿por qué chingadas está comenzando con lo que debió haber terminado el capítulo anterior? ¿Qué está pasando aquí? Necesitamos una explicación. Bueno, pues realmente yo lo que creo aquí es que nos están tratando de confundir con esta división de capítulos como para ocultar algo que está sucediendo ahí. Llámese esto una costura literaria, se le puede decir. Así que sí, ¿qué más les puedo decir, no? Porque a partir del versículo 5 comienza lo que es un segundo relato de la creación. ¿Ok? Espera, Y, comienza ajá, un segundo relato. Entonces, ¿vuelven a empezar con la creación otra vez? O sea, exacto. Mucha gente, la mayoría de la gente no se da cuenta de esto por razón de que existe esta división de capítulo, la cual es bien, bien brusca, se puede decir, porque el séptimo día de la creación, del primer relato de la creación, el que acabamos de leer en el primer capítulo, ujú, el clímax de ese relato es el séptimo día. Ese es el clímax, ujú, ¿cierto? o reconocido como el clímax. O sea, lo más importante que sucede ahí, según esa fuente, es lo que sucede en el séptimo día. O sea, como que todo lo que sucede antes de es para que en ese séptimo día es como que Quedó eh, todo sí, terminado. ese día de descanso ya es algo que inclusive forma parte del mismo ritual y de la misma religión. Más adelante, cuando ya se hace un mandamiento de observar el sábado porque Dios descansó en ese día. Así que yo lo llamo un poco brusco porque si es el clímax de ese relato, pues el dividirlo, al cambiar un nuevo capítulo, pues le quita, ¿no? Le quita de ese poder. Y yo creo que lo está haciendo es como para tratar de ocultar el hecho de que vamos a leer un nuevo relato de la creación que proviene de otra fuente que pues ahorita más adelante le vamos a hablar un poquito más del por qué se cree que existió esa diferente fuente. Ok, Perfecto. ¿Nos vas a hablar de la hipótesis de la... Ya ni de me la acuerdo cómo se llamaba. Sí, la documentación. hipótesis documentaria, la cual Documenta- para mí documentaria. es esencial de que todo lector y estudiante de la Biblia, sobre todo el Pentateuco, que es realmente a lo que eso es pertinente, es decir, los primeros 5 libros, que la conozcan porque de esa forma se van a dar cuenta de que en una forma parecida, am, aunque no precisamente análoga, pero sí parecido como nos dimos cuenta en los evangelios, que primero viene uno y luego viene otro y el otro luego está aclarando lo que el otro dice o borrando información o cambiando detalles y contradiciéndose en uno del otro. De una forma muy parecida también los primeros 5 libros de la Biblia hebrea funcionan de esa forma. Y la hipótesis documentaria muestra eso. No solamente eso, sino que pues es a raíz de la hipótesis documentaria que se pone en duda la autoría de los 5 libros como si hubiera sido Moisés. Así que podemos descartar que esa fue realmente lo que sucedió, sino que más bien 4 fuentes a lo mínimo es la que luego formaron estos 5 libros, no un autor en particular. Mm, Eso más bien ¿Cuáles fue son? inventado. Los cuales son claramente copias de otras historias que ya vamos a ver más adelante. Ajá. Y me gustaría saber, ¿qué opinas tú, Mark, de aquí donde está el 2.1? Fueron pues acabados los cielos y la tierra,
y todo ejército de ello. ¿Por qué un Dios supuestamente de amor necesita ejércitos? Si no existe el mal, no hay Satanás, no hay nada. ¿Por qué estaría este Dios creando ejércitos? ¿Alguna idea? Ya, no, yo creo que esa es una traducción no muy adecuada de esa Ujú. palabra, aunque hay contextos en que la misma palabra puede traducir algo que haga referencia a una armada, eh, pero más bien esto se está haciendo referencias a las estrellas. O sea, está Ah, utilizando esta palabra como para referirse a la organización y todo eso en el cielo. ahí nos está mostrando Alma. ¿Ya? No, Alma. Sí, Am, de hecho, en lo que dice aquí, en lo que nos estaba comentando Mark, ujú. sí es cierto, dice vast array, o sea, no se refiere a un ejército, no usan la palabra para ejércitos, sino sí se refiere así como que el vasto Mm, universo. Sí. ¿cómo Lo que esto hace referencia es quizás como una síntesis de un entendimiento del orden creativo de todo esto, porque los, los babilonios y los sumerios creían de que, bueno, según la mitología babilonia, cuando los dioses crearon el universo, Ujú. en un principio no existía como que nadie que elaborara la tierra y que se encargara de que todo funcionara. Entonces los dioses primordiales crean nuevos dioses o unos deidades como que ¿Edades inferiores? ¿Subdioses? sí, como en una generación de dioses un poco Ujú, inferiores ujú, en cierto sentido, pero no necesariamente, que luego se encargan de elaborar toda la creación. mm, Y que la evidencia de eso está en las constelaciones, en las estrellas. Por ¿Ok? supuesto. Entonces, como si eso estuviese ilustrado al universo, en la obra de cada uno de esos dioses, cómo manejan el universo. Entonces, yo pienso que los autores de este relato están tratando como que de aludir a eso un poco, pero de una forma quitándole la mitología, sino simplemente haciendo referencia a que él organizó todo eso como, sí, como con un propósito, con un orden especial. Y yo okey. aquí de Ya, pendejo imaginándome angelitos con lanzas y espadas. ya, no necesariamente es de eso, sí. Ujú. Ujú. Entonces, esto en realidad, pues sí, es más que nada un problema así como que de traducción, ¿no? Ajá, sí, Sí, sí. De hecho, no los todas las traductores de la traducciones van a Biblia lo utilizar hicieron mal. esa palabra. Ya. Porque tanto los en la Reina Valera como los Testigos de Jehová usan la palabra ejército, y no sé si se dan cuenta aquí, pero los Testigos de Jehová como que le agregan más palabras Mm, a lo que es esos versículos. Mm. lo Sí, adornan ¿en un qué poquito forma? más. Mira, por ejemplo, el versículo 3 dice en la Reina Valera: "Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación". Y en los Testigos de Jehová dice: "Y Dios procedió a bendecir el día séptimo y hacerlo sagrado, porque en él ha estado descansando de toda su obra que Dios ha creado con el propósito de hacer". Debo decir que Diosito no es muy omnipotente si se cansa de crear. Pobre Diosito. Ya, ya, definitivamente ese concepto de omnipotencia no hubiese sido algo que en ese tiempo la gente hubiese inclusive entendido. Eso Ujú. no significa que en la antigüedad no se creía de que Yahvé tuviese un poder inmenso, pero lo que es omnipotencia, am, yo creo que no. Recordemos que el Y mundo era eso se mucho más evidencia pequeño en esa claramente. época y el universo en sus mentes era mucho más pequeño. Era un pequeño domo Ya, sobre sobre el Medio Oriente y ya. ya. Y además que los conceptos de Dios son diferentes. Sí, Depende de la fuente. Quisiera que me pongas el slide ahora que tengo, donde este. hago una Uh, comparativa un poquito ujú. más detallada para que ustedes se den cuenta. En primer lugar está la fuente ya vista, que es como la fuente principal. La mayoría de los relatos y el texto proviene de una fuente ya vista, donde
hay ciertas distinciones con las otras. En esta tradición yavista, Yahvé, como vimos el episodio pasado, fue presentado por primera vez a Adán en Génesis 4:26, cuando en la fuente elohimista, que viene después, aproximadamente un siglo después, más adelante, y desde otra región de esa región, de esa zona, particularmente del norte, o sea, Israel, eh, utiliza Elohim en vez de Yahvé, no utiliza Yahvé. Ujú, de hecho, aquí en lo que están en el de Génesis 2:3 todavía dice Elohim. Ajá, sí. Entonces, aunque la primer relato de la creación lo reconocen como una fuente deuteronomista, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ok. En la fuente yavista es el segundo relato de la creación, a partir de la segunda parte del cuarto versículo del capítulo 2 en adelante, donde vamos ahorita a darnos cuenta que a comparación del primer relato de la creación, Dios se presenta como un Dios más antropomórfico, o sea, más desde el punto de vista del ser humano, se puede decir. ¿En qué Este es forma? el que crea Ajá. imagen y semejanza suya, ¿cierto? Sí, exacto, más así. Ok. Eh, ¿En qué forma lo vemos? Es Yahvé el que le cierra el arca a Noé. Es Yahvé quien huele el sacrificio. Es Yahvé quien comparte una cena con Abraham y negocia un contrato con él en Génesis 12. Es Yahvé el que trata de asesinar a Moisés en Éxodo 4:24. No sé si sabían Don- de ese episodio. Es cuando pelean y Moisés queda cojo, ¿cierto? Ajá. Sí, lo Ese es, recuerdo. ese es Yahvé. Que de hecho le puso Am, al monte un nombre que significaba la pelea contra Dios, una cosa así. ajá, sí. La tradición yavista utiliza Monte Horeb, no utiliza Monte Sinaí. ¿No se han dado cuenta que ustedes leen en el Antiguo Testamento y pues, los montes Sinaí, ¿cuál es? Parece que es Ajá. el mismo, pero no existe un monte Sinaí. Eh, entonces, Yavista Yo habla de Monte nu- Horeb. nunca Oh, pensé que eran el mismo. qué interesante. De hecho, yo recuerdo un apologista que, judío, que dice que la palabra de Dios les fue entregada en el monte Sinaí. Ya, y eso es según textos eh, considerados como fuente elohimista. Lo más seguro que sí. Mm, Mm. La fuente Impresionante que un... yavista, ajá. No, iba a decir que un Dios tan pequeño que está en un área tan minúscula en su Génesis y Éxodo y todo eso, hoy en día sea el Dios mayoritario prácticamente de todo el nuestro continente y Ujú. Europa. Triste, Ajá, muy sí. triste. Ya, y pues como te digo, es una evolución de las creencias. Ujú. Se me olvidó mencionar que el Dios, según la fuente elohimista, es un Dios menos antropomórfico, más remoto. no es cierto. Utiliza comunicación indirecta, habla por medio de mensajeros, no tiene encuentros cara a cara, más que la fuente yavista se manifiesta cara a cara. Ujú. ¿Este sería el arbusto, por ejemplo? Cuando aparece en el Am, arbusto en llamas o no? el arbusto creo que es sacerdotal. Ok. Am, pero no, déjame checar. Claro, Sí, creo que por Yo ahí lo creo tengo que nos anotado, estamos pero no estoy seguro. adelantando un Sí. poquito. Ajá, sí. creo que sí. Bueno, la fuente yavista es datada en el siglo antes de, durante la monarquía de David y Salomón, para justificar la posición de las tierras del Nilo al Éufrates. Es lo que dicen los Oh, expertos acerca de eso. Yo creo que esto es lo que le da mejor sentido a lo que estamos leyendo. El argumento es ujú. básicamente que esas tierras le pertenecen a los ancestros del rey David y por eso, digamos, Génesis 12, la promesa a Abraham o Génesis 13. Mm. Todo eso tiene que ver con un argumento que se hizo
Y yo creo que la fuente yavista forma parte de ese argumento de que esas tierras fueron prometidas a los ancestros del rey David y Ujú, por eso le pertenecen a ellos. Luego, en el siglo IX, hay un gran énfasis. Bueno, la fuente elohimista hace un gran énfasis en la profecía, como por ejemplo Moisés y Miriam son considerados o se refieren a ellos como profetas. ujú, Am, También exhibe una énfasis en las tribus del norte, es decir, la región de Israel. Al ujú. siglo octavo antes de Cristo, las fuentes J y E son combinadas y armonizadas. ¿Ok? O sea que Mm, Mm. ya un siglo después, aproximadamente después de que esto fue escrito, la primera tradición fue escrita, estas dos son armonizadas, lo Ahí cual, aparecen los primeros ajá, apologetas a tratar de arreglar todo ese enrollo. sí, exacto. mm, Porque lo que está sucediendo es que, acuérdense que más o menos en esa época el imperio asirio empezó a tomar posición del norte y hasta que completamente capturó a Israel. Y entonces, para ese entonces, la tradición yavista, perdón, elohimista, que proviene del norte, es traída al sur, a Judá, donde son dos combinadas. O sea, en ese momento, lo que es el culto, las creencias, todo eso que los hebreos eh, compartían, en ese momento es que empieza a eso ser la escritura de todo, empieza a ser importante. ¿Me entienden? Porque ya ah, ok. están como que al acecho de perder la nación y de perder sus culturas y su idioma y todo. Entonces, ahí es como la gente responde. Ah, Luego, ok, más adelante, viene la tradición sacerdotal de en inglés, priestly, la cual presenta por primera vez a Yahvé, al hombre, a Moisés. O sea, como que no sé si desconoce o está en desacuerdo de las otras tradiciones donde Yahvé se le revela por primera vez a Adán. O sea, este sí es Am, el arbusto. ajá, ahí está. Ese es el arbusto, sí. Am, es el también detrás del primer relato de la creación que acabamos de leer y junto con Levítico, el libro de Levíticos y en secciones de números que no tratan de relatos, sino que más bien hablan es de leyes, porque Mm. el énfasis de esta tradición se preocupa por la institución religiosa, el sistema de sacrificios, el sábado. Por eso es el séptimo día en en el primer rato de la creación. Es el día es el clímax de esa historia, de ese relato, porque el Estos son los sábado es muy importante. desgraciados que nos Ajá, hicieron leer esos largos y aburridos textos en que se repetía una y otra vez el mismo sacrificio con ciertas variaciones pequeñísimas, que al final nos terminamos saltando muchos. exacto, sí. Y todos esos domingos que perdimos nuestro tiempo en la iglesia, es a raíz Ujú. de esta tradición sacerdotal que hace este ¡Malditos! énfasis en el sábado. Ah, ¿Ya? ¡desgraciados! A Sí. partir de ahí nos jodieron el sábado. Bueno, y los Ajá. Ajá. domingos también en algunos casos. Entonces, leyes, censos, genealogías, lo que es el sistema de la santidad ritual, Ujú, es todo eso que aprendimos en Levítico, es la tradición sacerdotal. Wellhausen, que es el académico que le dio más popularidad a esta hipótesis documentaria, que es la hipótesis más aceptada a nivel mundial entre académicos críticos, no de exegetas, lo que es ah, pues en inglés le decimos un exegete, que son los académicos que interpretan la Biblia con su sesgo religioso y son expertos en eso. No, sino estoy hablando de los expertos en crítica bíblica, crítica literaria. académica Ellos, y literaria. ajá, sí. Ellos en su gran mayoría aceptan esto como una hipótesis valedera y lo mejor posible. Él concluye de que esta tradición más o menos fue durante el tiempo preexílico,
más o menos el año 586 antes de, que es en el momento en que ya el sur va a ser invadido, o sea que todos los judíos van a estar en exilio. Y en ese Ujú. momento es que se añaden esas leyes y todo eso para que el pueblo no pierda el culto que ya estaba haciendo en ese momento. ¿Me explico? Ok, Ajá. sí. Entonces, más o menos en ese tiempo se junta la tradición J con la tradición E al, al deuteronómico, que es lo que viene después, que es Ujú, reconocido como, perdón, yo le traspasé, primero viene la tradición deuteronómica en el ujú, 722 antes de, que es cuando en el norte es invadido por el asirio, el rey asirio Sargón II. ok. Am, en esta forma, pues, toda esa tradición fue recogida a Jerusalén al sur, que todavía estaban libres, y Mm, luego, más adelante, en el 586, por medio de el rey, perdón, en el 626, por medio del rey Josías, él como que pasa un poco de tiempo y descubre como que esas escrituras, descubre esas tradiciones dentro del templo, y llega un momento en que él tiene como un despertar de que, oh, wow, ¿cómo es posible? Todo lo que nos está pasando aquí, o sea, las invasiones, la destrucción del templo, todo lo que está pasando en nuestro contexto político, es a raíz de que no hemos estado haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos haciendo los sacrificios como Yahvé los pide, porque no estamos siguiendo a la ley como Él la mandó, porque estamos adorando al Dios en diferentes templos, más no en un templo. Entonces entra esta nueva tradición deuteronómica que añade ciertas cosas y armoniza los textos para que todo tenga un sentido, con el fin de que cuando los hebreos regresan a Jerusalén, a luego reconstruir el templo y luego comenzar de nuevo la religión hebrea, tienen en cuenta todo esto que ellos han editado y todas las tradiciones que han llevado a los hebreos y en su cultura y en sus creencias hasta ese punto en la historia. tiene So, mucho sentido lo que dices, sí. ajá, entonces de esa forma es que podemos darnos cuenta de que realmente esto no provino de una fuente específica, no fueron libros inspirados por un Dios que no existe, Ujú. sino más bien la evidencia está en que los pensamientos, las creencias, la ideología, el pueblo hebreo está evolucionando en su culto. So, Mm, sí, pues sí, okay. esto explicaría muchas de las cosas que pues quizás en su momento, al momento de leerlo así como, por ejemplo, pues como yo lo hice, así que de corrido todo, sí comienzas a decir, ay, no, esto no tiene, no tiene nada que ver con lo que acabo de leer hace rato, ¿no? Ya, Ujú, preciso. Y pues ok, entonces, ya con esto podemos continuar, ¿no? Y ahora vamos a ver es el segundo relato de la creación, que es de otra fuente diferente. Y vamos a ver si podemos captar por nosotros mismos esas diferencias, ¿no? De la clase de Dios que se ve en un relato y en la clase de Dios que se ve en este otro relato. mm, Y ahorita pues le muestro la comparación como una conclusión. ok. Ok. Entonces, estimada Alma, si puedes leer sobre el hombre en el huerto del Edén. Ujú. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y Mm. toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había un hombre que labrase la tierra, sino que Alto, subía de la tierra. Ok. ¿podemos detenernos acá? Porque te fijas de que aquí está diciendo de que esto fue antes de que lloviese la tierra y de que no había hecho hombre para que labrase la tierra. ¿No se suponía que el hombre no debía labrar la tierra y eso fue un castigo por desobedecer a Dios que viene después? Ujú. Pero el propósito del hombre no era labrar la tierra. Qué Sí, extraño. ¿Cómo se Ujú. contradice Génesis? sí, no solamente eso, sino que comienza a decir que no había hecho llover sobre la tierra. Entonces, esto me recuerda, recuerdas ese apologista cristiano que decía, no, es que antes no llovía? Creo que le estás Ah, dando demasiado crédito a ese tipo por decir que Eh, es apologista, pero pero sí. bueno, o sea, el troll ese que está. No, es ajá. que antes no llovía. Entonces aquí, a la fregada el ciclo del agua. Pero Y sí, ¿sabes como qué? dices, Ya. no se supone que el hombre no tenía que labrar la tierra porque ese era el castigo, el que tenías que comer con el sudor de tu frente. Exacto, eso fue ¿Será posible después. que, que esta parte del relato desconoce de lo que viene en Génesis capítulo 3? Uh, Ujú, muy posible. Muy Y posible. ¿sabes qué? Cuando yo estudié con los testigos de Jehová, de hecho ellos también utilizaban la parte que vamos a leer ahora, de la parte 6, de que subía un vapor y por eso así se regaba el suelo, porque obviamente es así de inteligente Diosito. ujú. Y por eso la gente no le creía a Noé que iba a llover, porque nunca había llovido antes del diluvio. Y recién después del diluvio empezó el ciclo hídrico. Fue lo más Ya. ridículo que escuché en mi vida, pero en esa época no me Sí, atreví a contradecir. yo he También escuchado ahorita eso. hay algo que quiero mencionarle a Mark. En Ujú. el Ujú. 4, aquí en la parte donde está en hebreo, no solamente mencionan a Jehová, a Yahweh, sino también al mismo tiempo mencionan a Elohim, ¿Cómo es eso? Ya, Yahweh mira, Elohim. Ujú. Yahweh Elohim, porque dicen Jehová Dios. Ya. Wow. Muy Y bien, fíjate Alma. que Yahweh no aparece en el Génesis 1, Yahweh no aparece en el Génesis, sino esa solamente formación. Elohim. Y ahorita acaba de aparecer. Ujú. ¿Quién es ese Pokémon? Ya. Está la fuente J. Y ahí está Exacto. ilustrado, sí. Y regresando a lo del vapor, yo he escuchado eso también. Eso es lo que a mí me enseñaron cuando estudié la licenciatura en estudios bíblicos Ujú. antes del máster. Me acuerdo un profesor que hablaba de eso. Y yo creo que de esa forma tratan como de evitar la objeción de que um, de la tabla del agua, del ciclo del agua. Ajá. El ciclo del agua. Ujú. Porque de esta forma dice, no, pues lo que pasa es que no había precipitación porque la atmósfera era am, más No estaba bien hecha abundante en todavía. oxígeno y o sea, se inventan un cuento todo extraño, ¿verdad? Ujú. Sin Ujú. embargo, eso no es lo que aparece, lo que yo creo que el texto está comunicando, no está hablando de ningún vapor. Una mejor traducción a esa palabra es un, como un flujo de agua. Yo creo que la Sí, como idea, un rocío. Como, no, ni porque aquí siquiera como lo un ponen así rocío. como mist. Sí, es que no es tanto como Mm, es como un pozo. ok, ¿Ok? ya, ya. Ellos conocían lo que son los pozos. En ese Ah, ya. tiempo no explicaban, no sabían por qué salía agua de abajo de la tierra. Ajá. Entonces, eso es lo que realmente el texto está haciendo referencia, que el agua simplemente subía de abajo, subía a la superficie, Ah, pero ok. no es un vapor. Es cierto, o Ujú, sea, si Mm. solamente conoces que al escarbar sale agua de abajo y sube hacia arriba, ujú. es lo más lógico explicarlo de esa manera igual para todo. Exacto. Lo otro que es, podemos ver en el versículo 7 donde habla de que Dios formó al hombre no del polvo, sino de la arcilla. Está hablando el mismo lenguaje. O sea, si tú empiezas a excavar en un área donde
seguramente abajo hay una tabla de agua. Porque en Ujú. español se traduce así, la tabla del agua. Es como No, aguas más bien subterráneas. es agua subterránea, ajá. Ajá, ¿Vertientes? Vertientes de agua. ajá. Bueno, como hay tanta humedad y el agua realmente eso sube, ¿cierto? Entonces, la Ujú. tierra todo es como más lodo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese lodo, esa arcilla, todo forma parte de este mismo lenguaje. Mm, Bueno, Que y para pues, gente que vive en el desierto, y sé que por allá tienen algo llamado agua fósil, que es agua que está atrapada bajo el desierto, es difícil de encontrar, pero son unos pozos que hay, que de hecho por un tiempo usaron para regadío hasta que los sacaron. mm, Gente inteligentísima. Eh, Se entiende que tengan esta idea de, ay, no había lluvia, simplemente mm. algo que salía de abajo, porque así es como encontramos agua. Lo otro es que las fuentes como más primitivas, los orígenes más primitivos de esta tradición, de esta creencia en un dios Yahvé, la ujú, cual lo asocian con un volcán. Si pensamos en Mm, lo que es la geología el contexto geológico de un volcán, pues salen cosas debajo de la tierra, salen, em, ¿cómo se llaman humo, esos fuego, geysers? lava, vapores. rocas, Esos geyser también. geysers, sí, todo eso forma parte de como de esa geografía. Creo que son geysers. Ok. Geysers, ya. Bueno, Eh, Ok, Dice, entonces, ¿Alma? no, versículo no, no, 7. nada, nada. Nos quedamos en el 6, ¿no? En el 6, sí. ¿El 6? Ok. Entonces, ¿sigues Teo en el 6? Sí. Claro, Creo que el sino 7 que podemos leerlo, sí. Ujú. subía de la tierra un vapor el cual regaba la faz de la tierra, y entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto Ok. ya lo has explicado antes, esto está tomando el mito del golem que se forma del lodo al cual se le da vida y ya nos has hablado también del aliento de vida, pero creo que necesitas explicarlo de nuevo para las personas que sean nuevas al canal. Sí, esta clase de creación, este segundo relato de la creación, como es una tradición ya vista, es una tradición más antropomórfica. En este instante, el Dios está literalmente agarrando arcilla del suelo y con sus propias manos lo está formando. La palabra que utiliza el texto es arcilla. Se debe traducir arcilla, no de polvo. Am, Ok. y es una Sí. palabra que está relacionada con em, la, la, la profesión de una persona que hace vasijas. Este, la palabra en hebreo es yitzer, va yitzer, y el que hace, ¿cómo se le dice eso? Pottery. ¿Alfarero? ¿El alfarero? El alfarero, bueno, ok, es Ujú. yotzer, ok. Mm, Yitzer, yotzer. Estamos hablando de Yahvé agarró lodo, le dio forma, Ah, sí, aquí le ¿El hace está. alfarero hoyitos mágico? Yacer. en la Ujú. Aquí está nariz la palabra. Yacer. y ahí mismo él sopla su aliento y ese aliento es donde mágicamente transforma el lodo y forma al ser hombre. Si mal no recuerdo, esto se relaciona al hecho de que para estas personas la vida estaba en la respiración porque se daban cuenta de que cuando morían dejaban de respirar, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, de hecho es un chiste repetitivo de mi madre que alguien se muere. ¿Qué le pasó? Dejó de respirar. Como ven, mi madre Mm. es un genio. Ya. Y tiene razón, siempre. Ujú. Nunca se ha equivocado. Es una de las Exacto. cosas que pasaron. Entonces, hasta este instante, ya el Dios Yahvé creó al hombre, pero no lo Se creó lo como sopló. lo creó en Génesis 1. ¿Se acuerda? Cuando Ujú. Sí, creó no, Génesis Dios, 1 nada más dijo hombre y mujer los hizo. ajá, A su hizo imagen y los semejanza. dos a la misma vez. Ajá. Aquí no lo hizo a la misma vez. Leamos más a ver qué es lo que sucede. Ok.
Entonces, el 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, Un y segundo. salía... Ajá. ¿Estos son dos árboles distintos o es el mismo árbol con dos nombres? Creo Mm, que es. Porque hay un I ahí al medio. Entonces, sí. ¿es el árbol de la vida árbol uno y el árbol de la ciencia y del bien y el mal el otro? ¿O es un árbol que es el árbol, que es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal? No, o sea, ahí más adelante va a introducir el árbol de la vida. Ok, Este árbol que está aquí es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ok. ¿Habrá sido puesto a la fuerza aquí y por eso suena tan raro? Pues Sí. yo pienso que, acuérdense que hay seguramente una tradición detrás de esto nada más y no de la caída de Adán y Eva. Ujú. Entonces, quizá pierde un poco de la consistencia del mensaje. Pero hasta este Ok. punto solamente está hablando de un árbol que tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo. Ok. Ya. Con los testigos de Jehová, sí, de hecho se les dice del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y en la Reina Valera dicen de la ciencia. Oh, Digo, ok, perdón, disculpa. Es que ahí lo dice. Es que este libro de la ciencia, no, ese es el libro de la vida al que me estoy refiriendo yo. O sea, Ok. está el ya. árbol de la vida y está el Sí. árbol del conocimiento del bueno, de lo bueno y lo malo. O sea, Chiquételo, Alma, chiquételo son dos en hebreo a árboles. ver si es que nos está En mintiendo. hebreo. Ya, Es en es el el árbol de la vida. 8, ¿verdad? Nue- 8. 9, 9. 8. 9. Ah, sí, perdón. Va al 9, voy al 9. ¿Nos está viendo la cara, Mark? Veamos, veamos. Está aquí el árbol de la vida y aquí dice también, no es y. ¿Cierto? Aquí dice ¿Cierto? also in the Also, middle. ujú. O sea, ya Sí, es es muy falla extraño. de los traductores que nada más pusieron y. Sí, es como que si fuesen dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el del conocimiento de lo bueno y lo malo. Sí, son dos árboles. Ya, Mira son tú. dos. Ya, Muy son dos bien. árboles. Ok. 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, oro de buena calidad, gente. Allí también hay bedelio y ónice. ¿What? Ok, no importa. El nombre del segundo río es Gijón, o Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Ese es el que va de oriente que va, perdón, ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Eufrates. Nada interesante en el Eufrates, solo es el único real. Ah, Mm. pero Tigris. estas regiones y eso de la tierra de Cus ya se refiere a otros pueblos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué ¿Y dónde vienen los fregados? Sí, creo que los únicos dos conocidos son el Tigris y el Éufrates. Ajá. Alma, ¿tú tenías en Pero no tu sé. Biblia de los Testigos de Jehová un mapa basado en estos dos ríos y dónde posiblemente estaba el río del Edén basado en esta información? Sí, está en las Biblias de los Testigos de Jehová, está impreso ahí a colores y todo el rollo. Mm. Sí, es hermoso. Y yo me acuerdo que basado en esta información se ve dónde estaba el río Éufrates, porque obviamente nunca ha cambiado desde la creación de la Tierra jamás cambió su rumbo. Y en base a eso se decía, el jardín del Edén está aproximadamente aquí. Ujú. Ya. Sí, pero Ajá. también a lo que yo me estaba refiriendo ahorita es que estas regiones ya tienen esos nombres, ya están siendo nombradas de esa forma, pero fueron Ah, nombradas así porque ya había otra gente viviendo ahí.
Ya, ¿Por I mean, qué tienen eso ese es, nombre si no había humanos? Entiendo. Exactamente. y eso es territorio babilonio. O sea, el Ujú. Tigris y el Éufrates son los dos ríos principales de Mesopotamia. Y esos son los ríos que son reconocidos como las provenientes de las lágrimas de Tiamat, a la diosa Uh, que se utilizó para crear el universo. Entonces, creo que esto forma parte de esa polémica. ok. ¿Seguimos? Qué pena. Se nos No muere te Mark. preocupes. A ver. ah, Ok. Mira, incluso en esta página, ahorita que dijiste del mapa, Ujú. en esta página de que estamos viendo en hebreo, tiene estos mapas, ¿ya viste? Sí. Esos son los mismos que, bueno, son parecidos a los que ponían en las Biblias de los testigos de Jehová. Quizá los han actualizado un poco. Ujú. Ok. Ah, entonces, en 15, ¿verdad? Ujú. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces sí lo puso a trabajar. Nuevamente. Ah, Exacto. Ya no es un castigo. y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primera gran mentira, ya que no murió cuando lo comió. Y siguiendo, segundo punto, ¿por qué Diosito es tan pendejo y tan estúpido que deja en el centro del jardín un árbol para un hombre que no sabe lo que es el bien y el mal? Tiene que comerse el estúpido árbol antes de saber lo que es bien y mal, por lo tanto no sabe que está haciendo algo malo. Y los fanáticos religiosos se niegan a entender esto, es tan ridículo. También, ¿cómo iba a saber Adán que era morirse? Nadie se había muerto hasta ese entonces. ¿Cómo sabría él qué es morirse? Y los animales en teoría eran inmortales y todos comían Ya. vegetales en esa época. Entonces la muerte era un concepto totalmente foráneo, como dices. Hey, Teo, Ajá, es como si ahorita les dijera se van a entelelomizar. Tú vas a decir, ¿qué rayos es eso? No, pues quién sabe, me lo acabo de inventar, pero Teo, eso te va a pasar. Mark, tengo una nota aquí que aclara lo de los ríos, que creo que es importante, a lo mejor lo puedes editar y Ok. ponerla antes de que claro. cambiamos de versículo, Ujú. que básicamente dice esto, el nombre Pisón es un nombre desconocido, pero hay muchos que reconocen que a lo mejor indica o hace referencia a un río asociado o relacionado con la tierra de Havilá, a una tierra desértica. Dice que seguramente una tierra cercana a Egipto, tal vez. Uh, Y hay otras fuentes que hablan de que a lo mejor son unos terrenos en Arabia, de manera que, o sea, que no estamos hablando de un territorio pequeño, si esto es verdad, porque estamos hablando de todo el territorio desde el río Nilo, de esa región del norte, noroeste de Egipto, hasta Mesopotamia. Yo creo que Mm, cuando nosotros leemos este relato del jardín, uno piensa en un lugar pequeño, pero si vamos a analizar los ríos que se menciona ahí, parece ser de que ellos tenían en mente un territorio muchísimo más grande de lo que pensábamos. Solamente con esos datos nada más. interesantísimo. Muy Ya. interesante. Bueno, ahora sí. Entonces podemos regresar a lo otro. Al 17, claro, Ujú. que no comerás de eso porque morirás cuando lo hagas. Algo que no se sabía que era morir Mm. y no sabía lo que era bueno y malo, por lo tanto no sabía que desobedecer era malo. ¿Cuán ¿Cuán dejadito tiene que ser Dios de mente como para no entender ese tipo de cosas básicas? Es como un padre que deja una pistola en la cuna de un bebé y el bebé se dispara, o le dispara a él y después se enojan con el bebé. Es como, estúpido, el bebé no sabe.
Sí, o sea, ¿cómo iba a saber Adán qué era morirse? ¿Cómo iba a saber que era malo el comer o no comer? O sea, ¿cómo sabría que era malo desobedecer? Ujú. Sí, no tiene sentido. Ok, y acá en la siguiente parte que voy a leer ahora se nota lo egocéntrico de los que escribieron esto, que el hombre fue la primera creación en este planeta. Porque según Génesis 18 dice, y Jehová Dios, y dijo, perdón, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Se dan cuenta, el primero que empezó con la clasificación de animales fue Adán aparentemente e hizo un pésimo trabajo porque hoy en día seguimos descubriendo nuevas especies que no tienen nombre. Adán, hiciste un pésimo trabajo. Además, imagínate qué culero Dios va y, ay, toma, este es tu nuevo hobby. Empieza a darle nombre a todo lo que es alrededor. Asumo que como Pero estos él tipos no vivían, sabía nada, entonces ¿cómo fregados les iba a poner nombre? de hecho me lo imagino como pasa un ave, pasa un rinoceronte, oh, qué buen trabajo estás haciendo, Adán. Ya, sobre Aparentemente, todo a quién le enseñó a él palabras, como exacto. para decir, esto tiene. Cómo Diosito llegó y le creó el lenguaje de cero. Ay, esto es tan estúpido. Me llega, me está empezando a molestar, lo admito. Ya, Ok, aunque yo creo que los autores tienen una razón por la cual lo dicen así. Acuérdense que esto es mentira. Esto no es ninguna inspiración divina, ni tampoco sucedió así, sino que los no, autores están tratando de comunicarte algo diferente que hoy en día nosotros lo miramos y es absurdo porque Ujú, científicamente no funciona, sin sí, embargo, y lógicamente tampoco. Sin embargo, el texto está tratando de comunicar algo un poquito diferente, que es que claro, básicamente el hombre por sí mismo no, no es bueno para que él esté solo. Entonces, por eso el Dios en este caso crea a los demás animales. Cuando en la primera relato de la creación no fue por eso. Simplemente dice que él creó los animales, creó las aves, pero no dijo que es que porque el hombre estaba solo. cierto. y ¿Sí? yo que pensé que era porque estas personas conocían como tres tipos de animales terrestres, un par de aves y unos cuantos peces y, oh, eso es todo lo que existe. Uf, qué fácil nombrar todo esto. También sí. Obviamente para ellos hubieran tenido un vocabulario, sí, un vocabulario limitado a lo que son los animales alrededor del mundo. Sí, porque incluso pues nada más se refieren a bestias salvajes y criaturas voladoras de los cielos. Sí. Exacto. O sea, como que, pues sí tiene alas. O sea, ya eso es ya. Ok. Ok, Ok. ¿seguimos, Alma? Ujú. Entonces seguíamos en el 20, ¿verdad? Ujú. Y, y puso, no, 20 o 21, perdón. 20. 20, ok. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Otra vez ahí ya ponen ganado. Bueno, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Zoofilia. En- Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la Ok. costilla que... Ok, ya, le dejo Ah, seguir. ok, termina el 22, por favor. Cállense, costilla. Lo siento. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bien. En la portada puse un pequeño easter egg que notarán ahí ese mapachito que tiene algo en sus manos. Ese mapachito lo que tiene en sus manos es un... ¿Cómo diablos se llama? Es un hueso llamado... creo que es un báculo, un baculum o un báculo. Un báculo es un hueso que algunos animales como los mapaches y las morsas tienen en el pene. Muchos mamíferos lo tienen.
Los humanos lamentablemente no. Así que por eso sufrimos, por eso hay personas con impotencia porque si tuvieses un hueso lo meterías sin problema. Y en el 2015, esta es la fuente más antigua que encontré, no sé si fue de antes, un escolar o no, es un estudioso de la Biblia llamado Sionisevich, dijo que los humanos no tenemos este hueso en el pene, como sí tienen otros mamíferos, porque de ahí es de donde salió Eva, de ese huesito. Por eso es que tenemos la misma cantidad de costillas hombres y mujeres. Ya, no, eso es bien ridículo. A ver, Mark, ¿está diciendo que el señor Sionisevich está haciendo el ridículo con su teoría de que no nos falta el báculo porque Eva salió de ahí? Ya, no. Déjame voy a traducir lo que los rabinos dicen acerca de este texto, de esa pregunta, ¿no? Ok. Dice que el misterio de la intimacía o la intimidad entre el hombre y la mujer eh, forma parte indispensable del rol de la mujer, la cual juega como forma parte de la vida del hombre y es descrita simbólicamente en los términos en que es creada. Dice que la costilla que se le sacó al costado de Adán simplemente simboliza la unión física y el hecho de que ella es su compañera, de que está a su lado, a su costado. Y si lo interpretan en el contexto religioso, que es muy importante considerarlo para poder interpretar esto bien, que es que en la literatura griega y Mesopotamia, dice aquí el comentarista, dice que, por ejemplo, en la diosa Ea, la diosa de la sabiduría, en antigüedad es descrita como el oído del dios Ninurta, o haber sido creada del oído del dios Ninurta, porque el oído se reconocía como al- la fuente de inteligencia del hombre. ¿Ok? En la mitología griega, Atena, la diosa de la sabiduría, ah, sale de la frente de Zeus, lo cual es el asiento del cerebro. Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad, dice que sale de ¿cómo se dice? Un foam, lo que es foam, De una espuma. de una De espuma la espuma. marina que fue recolectada después de que el órgano, el pene del dios Uranus fue destrozado, según esta Ugh. mitología. Entonces, esto simplemente está como que ilustrando el hecho de que Yahvé eh, quiso tanto al hombre o pensó tanto en el hombre que creó a la mujer como en una forma parecida o utilizando el mismo, ¿cómo se dice? Como la misma, La misma carne del hombre. sí, pero haciendo referencia más que todo a que es su compañera, es Ok. su ayudante, su partner, todo eso, ¿no? No necesariamente que él haya literalmente ha hecho. Acuérdense que esto es mentira. Entonces, ¿qué es lo que Sí. estás tratando de comunicar entre líneas? Es básicamente eso. De la misma forma, al autor de este relato creativo no le importó eh, describir un mito acerca de la creación de los dioses. Simplemente le importó describir la forma en que Dios creó al hombre de esta forma. Ok. Hay algo que Tengo que quería ser mencionar, sincero, que escuché por parte de un apologista judío, en ¿el el video lo cual, subo? ah, pues no sé si lo quiera subir, yo creo que no, porque a lo mejor nos ponen copyright, pero no sé si será mejor nada más mencionarlo. ¿Ok? ¿O cómo ves tú? Subámoslo, si nos hacen copyright lo cortamos. Ok. Ok, este es el video.
tierra. Mas, sin embargo, Eva fue creada de la costilla para tener un poco menos de autoridad sobre la creación. De hecho, el judaísmo lo explica al revés. El hecho de que el hombre está hecho de tierra es menos de que una mujer, porque la mujer está hecha de un hombre y el hombre es superior a la tierra. Por lo tanto, la mujer tiene un mayor nivel espiritual. Ok. La mujer es espiritualmente superior porque viene del hombre y no es que Pues, esté para obedecer como costilla. ya no. Bueno, mi hipótesis, le comenté a Alma, es que Adán es como tierra refinada y Alma es como tierra refinada, por lo tanto tiene un nivel de pureza más alto, según Ya. según mi idea. O sea, Ahora- pero eso es tomar el relato de forma literal, ¿no? Que es lo que nos estaba diciendo Mark, que pues esto es mentira y pues por lo tanto se presta a que muchos digan, no, es que nada, es una forma poética de describirlo, ¿no? Claro, totalmente. Ya, sí. Y pues la lógica no es que una costilla es superior a una arcilla. Ajá. Y Sí, por eso es eso lo que entonces la está mujer. diciendo. Pero más bien lo interesante en este caso, que yo creo que eso es lo que el mesiánico no entendió, es que el texto sí le da una gran importancia a la creación de la mujer, pero no porque lo saque de la costilla o el costado de Adán, sino porque es lo último que él hace. Lo Ok. cual, a comparación del primer relato de la creación, hace el hombre y la mujer al mismo tiempo. Sí. Y el séptimo día, que es el día de descanso, es el clímax de ese relato. Este segundo relato, el clímax es la creación de la mujer. So, ese es un big chan, 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 porque para todos aquellos que utilizan la Biblia para justificar una supremacía de género masculino, están omitiendo este hecho. Interesante, no lo había visto así. Ya. Sí, todo es como que lo que hace antes de la creación de la mujer, todo es como que un preámbulo para llegar a este punto que, habiendo creado al hombre y a los animales y todo lo demás, no es suficiente, y ahora que hizo la mujer, ahora sí. Ya terminó. En todo caso, la terrible contradicción de al hombre lo hago de arcilla, a su compañera, oh, no puedo hacerlo de nuevo, soy un diecito inútil, tengo que sacarle una costilla a Adán para poder crear una mujer. Necesitaba el mapa genético para hacerle un hombre, así que Pero eso es Eva aún peor, Ya. era sexual. porque, ajá, exactamente, porque si necesitaba el material genético, entonces Eva es básicamente otro hombre. Ya, y para Con Adán no mujer. necesitó material genérico. Sí, Exacto. o sea, ¿qué onda? Ya no. Sí, el punto es de que toda la creación no era suficiente o no estuvo completa hasta cuando él decidió a crear a la mujer. Ok, Ahí, sigamos chan, entonces. chan, chan. So, Chan, bueno, chan. ajá. Perdón, Ajá. Mark. ¿En qué versículo van? ¿Vamos? 22. Ok, listo, hágale. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué carne si es solo el hueso? Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo chingados sabían lo que era un padre y ¿De una dónde madre? salió padre y madre? Ay, ok. No importa, no importa, Ya. no Ok. importa. Adán Sí, ese tenía versículo cosas. 24 es una redacción. Ok. ¿Qué es el Mírenlo de esa original? forma. De esa forma el hombre tiene que dejar a su hombre, a su padre y a esa mujer, ¿cierto? Eso es Ujú. completamente anacronista. Como usted lo dice, no tiene sentido que aparezca aquí, porque ¿cómo van a saber ellos? Exacto, es lo más estúpido que pueden haber escrito. Exacto, pero Ok. lo ponen ahí Sí, porque eso Adán y Eva, ¿a quién van a dejar? es una interpolación. Están añadiendo algo para unir cosas. Sí, es una costura entre Ok. una tradición que acabamos de finalizar con una Ujú. siguiente tradición que viene a partir de capítulo 3.
Ok. Entonces, ¿Ya? por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Oye, ya empezamos con los JK. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, güey, estaban los dos desnudos, ¿de qué se Pues iban a no había nadie avergonzar? más, ¿de quién se iban a avergonzar? Esto es como que creen que un hombre y una mujer solos desnudos deberían avergonzarse de estar desnudos. No entienden que ese es el mejor momento. No, y aparte avergonzarse con quién o qué, ¿O de qué? o de Vamos al qué, 3 que que nadie los estaba viendo. vamos con el 3 que es donde se pone interesante. ¿Cómo que nadie los veía? ¿Y los animales qué? No cuentan, no cuentan. Ah, no cuentan. De hecho, después vamos a tener que hablar de por qué los animales no cuentan, pero para el diluvio. Pero ahí ya es otra cosa. Y Exactamente. acá, Perdón, ¿puedes? Teo. Sí. Faltó mostrar como el slide que resume los dos relatos. Oh, por Ujú. favor, si lo Lo tienes. puedo presentar Sí, rápidamente y luego continuamos. Ujú. Por sí, favor, ponlo, Teo. Mark. Bueno, entonces aquí en esta tabla les puedo mostrar a ustedes una comparación de los dos relatos de la creación, comenzando con el primero, capítulo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, en su primera parte. Ujú. Ah, el segundo relato, 2, capítulo 2, versículo 4b hasta el 25. En el primer relato, el clímax es el séptimo día. En el segundo relato, el clímax de la creación es la creación de la mujer. En el primer relato, estamos hablando de un Dios que opera o crea el universo, crea todo lejano, un Dios apartado. De lejitos. Am, Sin embargo, en el segundo relato de la creación es un Dios más cercano, más antropomórfico, haciendo la obra él mismo con sus manos. Ujú. Los dos relatos carecen de una teogonía o una explicación de dónde provino el dios o los dioses. Simplemente van directo al punto. Es eterno como el universo, pero el universo no puede ser eterno por la ley de causalidad. Diosito tampoco, pero es que Diosito es un caso especial. Ajá, exacto. En el primer relato, el poder de Dios es simplemente su voluntad. Él dice que se haga. En el Ujú. segundo relato, el poder de Dios que hace más énfasis es el aliento, por donde Él le da vida a las cosas. En el Ah, primer, cierto, se tuvo que soplar Adán primero. ajá, sí. Y en el primer Perfecto. relato, Dios impone orden en el caos, lo cual se asimila mucho, ¿no?, a los relatos de creación de tradiciones sumeria y Babilonia. Es el Ujú. mocamo mágico. Exacto. Y en el segundo relato, Dios muestra preocupación por los seres humanos. Es más que todo el énfasis que podemos notar ahí. Así Oh, que pues des en cuenta, ¿no?, de qué tan diferentes son esos dos relatos, ¿verdad? muy diferentes. Y nunca, bueno, la gente no los analiza, sino que los lee y después dicen, ay no, pero es que el primero es la vista general y el segundo es la vista específica. Ya, Bullshit. no. Ya, sí, no. Si fuera una lista específica, fuera más, las dos fueran un poco más análogos, Y dirían pero exactamente lo realmente mismo. no, son muy diferentes los dos relatos, como para Ajá. decir algo así. Sí, Lo y que es pasa es que interesante aparenta, que ¿no? el nombre de Jehová solamente aparece hasta el segundo relato. Ya. No en el primero. Ya. Ok, vamos con el tercero. Ok, listo. Entonces, la tentación de Adán y Eva. ¿A quién le tocaba a ti o a mi alma? Ya no me acuerdo. A mí creo, a mí. Ok. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí debo detenerte, estimada alma. En primer lugar, porque miren esta hermosa serpiente diciendo, yo no fui y me están acusando injustamente. Recordemos que a ver,
Esto es un mito para justificar por qué la serpiente se arrastra, ya que estas personas no tienen ni idea de evolución y necesitan una excusa para que haya un animal como la serpiente que rompe el molde de los demás animales que caminan en cuatro patas. Todos somos tetrápodos, caminamos en cuatro patas. La serpiente, bueno, ahora sabemos, les hacemos una radiografía y vemos los pies vestigiales, pero ¿qué importa? En esa época la gente no entendía nada de eso. Ajá. Pero los religiosos en su mayoría dicen que este fue Satanás. Aquí en ninguna parte se menciona que haya sido Satanás la serpiente. Simplemente está hablando de un animal que tenía cuatro patas, que hablaba por alguna razón, los demás animales aparentemente no. ¿Es eso? ¿O todos los animales hablaban igual que las fábulas de Sopo? Y claro, Dios va a castigar a esta serpiente quitándole sus cuatro patas y se va a arrastrar. Pero de alguna forma en extremo deshonesta, los religiosos dicen que no. Este fue Satanás que utilizó a la serpiente como si fuese una marioneta para hacerla hablar, lo cual no tiene sentido. Dentro de esto simplemente es una forma muy deshonesta de tratar de insertar a Satanás y después dicen, ay, es que se dice que Satanás es una serpiente de 6 cabezas, así que obviamente tiene que ser la serpiente original. Y eso no lo dice la Biblia. Esos son simples mentiras que se inventa la gente y se las cree. Y si tú les preguntas, léeme Génesis, donde dice que fue la serpiente. No, pero es que dice que... No, en Génesis no dice nada de eso. Ya, no, Así es. definitivamente no. Y luego, pues Satanás también hubiera sido muy tonto por agarrar a una serpiente para hacerla de marioneta. Primera, porque las serpientes ni siquiera tienen cuerdas vocales. Es que O tú sea, no pudo entiendes haber de agarrado magia. cualquier otro animal que sí tenía cuerdas vocales y hacerlo hablar. Cualquier chango. Ujú. Ya, lo que pasa es que los evangélicos van a utilizar, creo que es 3, versículo 15, la promesa que hay ahí, después de del, ¿cómo decir? Del castigo que le da Dios a Adán y Eva a raíz de desobedecer. Ujú. Y lo tratan como de... no sé si han escuchado lo que se refiere, lo que llaman el protoevangelio. No, Como yo no. prototipo, No, la de verdad que no. básicamente esa promesa que Dios le da, ahorita la vamos a leer, no me quiero adelantar mucho, pero que esa promesa que Dios le da de que la mujer va a, a pisar la serpiente y eso, que eso hace referencia a un futuro evangelio de que Ah, es ok, a ok. Cristo la muerte venciendo al... Entonces por eso quieren meter a Satanás, pero no, definitivamente cualquier persona que diga de que esta serpiente es Satanás, honestamente desconoce, es ignorante de lo que el texto realmente está tratando de comunicar aquí. Es más, si vamos a decir que este es Satanás, pues eso implica problemas más grandes inclusive. ¿Y cómo es posible De de que hecho, Dios va a poner a Adán y Eva, un par de personas inocentes que ni siquiera conocen la diferencia entre el bien y el mal, y va a meter a Satanás ahí, ser, you know, no, eso sería Malvado. como bastante injusto, Sambers. además que me sorprende lo estúpido que la gente cree que su Dios es, si de verdad era Satanás el que estaba manipulando a la serpiente y Dios va y castiga a la serpiente. ¿Cuán estúpido tiene que ser su Dios para castigar al sujeto equivocado por algo que no hizo? Si supuestamente era Satanás y y no era literalmente una serpiente que hablaba. Ya. Ujú. Sí, de hecho aquí en el texto no se menciona ningún Satanás, dice la serpiente. Ya. Ujú. Y además Ok. que el contexto es un contexto culinario. ¿What? Sí, o sea, están hablando de comida. Mm, Eso es Es lo que la cierto. serpiente está hablando de comida, de que puedes comer esta o no puedes comer esta otra. O sea, ahí no hay ok. ninguna otra clase de dilema o de tentación de ninguna clase. Simplemente, bueno, él dijo que puedes o que Comer de realmente no todo. vas a morir. Am, Sino que no me quiero adelantar mucho. Creo que falta un poquito más por leer, pero el Ok. contexto es diferente a eso, sí. Sigamos. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No pueden saber lo que es... Ok, no importa. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y me gustaría hacer una pausa aquí porque la serpiente dijo la verdad, ellos no murieron.
sino que Ya. sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Una vez más, la serpiente tiene razón, está diciendo la verdad. ¿Qué está mal con Diosito que era un mentiroso? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Me fui. Ahí está, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Me gustaría hacer otra pequeña pausa. Sé que he hablado mucho y he hecho muchas pausas, pero hay algo que he aprendido con Mark y Mariano, especialmente con Mark, y es sobre esta imagen que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Esto que están viendo, estimados, es el mito de Gilgamesh. Gilgamesh acá bajó al fondo del océano para sacar eran unas algas, ¿cierto, Mark? Las Unas algas de la algas, sí, unas inmortalidad. algas marinas, sí. Sí, esas almas le iban a dar la inmortalidad a los humanos, pero el muy tarado se quedó dormido y vino una anguila y se comió la fruta que era para la humanidad. Y así es como la humanidad perdió la inmortalidad por culpa de Gilgamesh, que fue tan pendejo de quedarse dormido y dejar que una serpiente se lo comiera. Exacto, Y sí. sí. Y Y más ajá, adelante, en la epopeya de Gilgamesh, hay una inundación también. Entonces aquí ya. tenemos claramente una base para esta ridícula idea de, ay, la Sí. serpiente es malvada y hace triquiñuelas con los frutos. Sí, la serpiente en la antigüedad era conocida como un animal de cierta categoría de sabiduría. Inclusive hay dioses que eran asociados con las serpientes. En el caso de Gilgamesh, el problema de Gilgamesh y la razón por la cual los seres humanos pierden la inmortalidad, que es lo que están tratando de responder, es porque a raíz de su indecisión, ¿ok? Mm, Gilgamesh duda que si se la come o no se la come. Ok. Y dudó tanto que se quedó dormido y por eso es que el ser humano, en el caso de Génesis, no es por la indecisión, sino por la mm. mala decisión. ¿Ya? Espera, eso requiere un chan chan. Por la mala decisión. ¿Y la mala decisión es cuál? ¿Ok? Eso es lo que, antes de empezar a hacer eisegesis, de meter ideas y conceptos, no, que este es Satanás, no. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que este par de seres humanos recibieron una orden directa Ujú. de no comer De de un cierto árbol árbol. específico. Y sin tener en su inocencia, ellos pretendieron tomar una decisión por sí mismos. Una ¿Cómo decisión es que Ujú. esto ocurre? que afectaría el porvenir, el bienestar de ellos. En la forma más simple, que es simplemente que es comerse algo, el Ujú. sustento, ¿no? Entonces, en Cierto. este caso, la serpiente, ¿cuál es el contexto eh, de la serpiente? ¿Cuál es el contexto de la comida? ¿Cómo come la serpiente? Bueno, la serpiente ataca y se come animales, pero la serpiente come también desde el suelo. Y esa era como que la observación que ellos tenían en cuenta en ese momento de que las serpientes comen en el suelo y que las Ujú. serpientes comen todo lo que caiga al suelo. Era como que Ok. el pensamiento de sí, detrás de esto. Ujú. La serpiente realmente no sabe, pero no sabe. Pero con el ser humano, como que los actores están tratando de comunicar algo diferente, de que el ser humano no debe ser así, que el ser humano debe de no tomar decisión por sí misma de lo que le conviene o no, sino de depender Lo que Dios diga por completo. en lo que Dios diga, exacto. No Ok. te atrevas a pensar por tu cuenta. Ese es el dilema básicamente aquí. Y Sí, es y lo que nos también, está pues, tratando de comunicar ellos, de que nosotros no debemos ni siquiera de comer algo a no ser de que Dios te consultar lo con la diga. voluntad de Dios. O sea, lo que el pastor te diga, tú no puedes actuar por tu cuenta, haz lo que te diga el pastor. Exacto, sí.
Entonces, desde aquí se comienza a, por decirlo de alguna manera, demonizar el pensar por ti mismo, el tomar tus propias decisiones. Desde aquí ya se comienza a ver como que eso es algo tan malo que causó la muerte simbólica, ¿no? De toda la humanidad. Ajá, sí, Mm. definitivamente. Y eso eso coincida con el pensamiento de la tradición sacerdotal, que acuérdense que Ujú. la tradición sacerdotal se preocupa por definir qué es lo que el hombre debe comer, qué es lo que el hombre no puede comer, qué es lo que es puro, impuro, etcétera, Cierto. etcétera. Entonces, eso tiene sentido porque ¿quién es el que dictamina qué es lo bueno y lo malo? ¿Quién es el que dictamina lo que es puro y lo que es impuro? Pues es el mismo Dios. Ok. Mm. También ¿Ya? hay una cosa de lo que siempre tuve duda aquí. Se supone que ellos estuvieron un buen tiempo en este jardín del Edén, ¿cierto? Y que en ese tiempo se supone que tenían acceso al árbol de la vida. De ese árbol nunca le dijeron que no comiera. ¿Por qué no comieron de ese? Se supone que yo lo que me habían enseñado antes es que era que el árbol de la vida es el que les daba a ellos la inmortalidad, y que siempre y cuando ellos podían comer de ese árbol, seguían siendo inmortales, y que a raíz de haber Ujú. sido expulsados del jardín, entonces no podían comer más Ya no de tenían ese acceso árbol. a eso. O sea, que Por como eso que es que implica que lo comían. por eso se le coloca claro, después se le coloca la espada llameante no al árbol del conocimiento del bien y el mal, sino que al árbol de la vida. Entonces, así ya no pueden llegar al árbol de la vida, así que Exacto. pierden su inmortalidad por haber desobedecido nuevamente, al igual que Gilgamesh. Por culpa de la inteligente serpiente es que el humano no tiene vida eterna. Acá porque se come el fruto de la inmortalidad. En Adán y Eva porque ahora Diosito se enoja tanto que pone una espada ardiente alrededor del árbol de la vida eterna y ya no pueden comer más de su fruto. En ambos casos, la serpiente hace que el humano pierda el fruto de la vida eterna. Muy interesante cómo Mm, se van copiando los mitos de una de un cultura a lado a otra. otro. Sí. Ujú. Sin Exactamente. embargo, esto de la inmortalidad a mí la verdad, me molesta un poquito por la forma en la que, pues, todos los seres humanos estamos hechos. O sea, no es posible que una persona sea inmortal simple y sencillamente porque necesitas de muchas cosas exteriores para seguir con vida. Por ejemplo, necesitamos de tomar agua cada cierto tiempo. O sea, ¿cómo iba a ser una persona inmortal si de pronto se encontraba en un desierto donde no tenía acceso a agua? De todos modos se muere, ¿no? O Ya. sea, eh, podemos morir simple y sencillamente comiendo. Si se nos atora algo en la garganta, morimos. O si te Entonces, comes la fruta equivocada, también te puedes morir. ujú. El diseño ¿Cuántos perfecto de alimentos? Diosito. No, Sí, Sí, o morimos sea, así si de te cosas fácil. comes una tóxicas. planta equivocada, te puedes morir. Ya. Te comes un hongo equivocado, te mueres también. Ya, yo creo que eso es lo que está detrás de este mito. Es detrás Ujú, de que no todo lo que el hombre se puede meter a la boca es bueno, indudablemente. Las ujú, serpientes aparentan comer de todo, o sea que seguramente saben mucho de eso. Y las ujú. serpientes también aparentan como que tener varias vidas, desde una forma primitiva, el pensamiento primitivo, ¿Cierto? el hecho de que la serpiente pierde la piel, pierde es como si estuviera Pierdes la comenzando una piel nueva. completa, casi, casi como si se quitara un traje así. Exacto, o De sea, hecho, es como, tú también me explicaste, Mark, que supuestamente como la serpiente se oculta bajo tierra, había esta creencia de que viajaba al Inframundo. inframundo, gracias, Alma. Al sí, inframundo, entraba, salía cuando quería. lo Entonces, cual para ellos, porque acuérdense que esa mente en la antigüedad, los hebreos no creían en el cielo, no creían en como una dimensión o el infierno, otra dimensión, sino que era el inframundo, era lo subterráneo, todo lo que muere va debajo de la tierra. Entonces, todo lo que provenga debajo de la tierra
lo más seguro es que proviene del inframundo. Mm. Y si Y proviene del sí, pues es inframundo, pues interesante debe porque, saber mejor, ¿cierto? como dices, si observas que el comportamiento de las serpientes, sí, hay serpientes que después de comer van y se esconden en algún agujero en la tierra. Y esto es porque para algunas serpientes durante la digestión se quedan completamente indefensas, o sea, no se pueden ni mover, como si se durmieran, como si hibernaran. Y si se quedaran en algún lugar afuera, pues estarían completamente a la deriva, ¿no? Y quizás a, a que llegue algún ave y se la coma, o que lleguen ratones y también se la coman. O sea, entonces ellos al ver ese comportamiento de que pues básicamente se muere y luego vuelve otra vez, es quizás de donde ellos podrían decir, es que la inmortalidad existe. Ajá, como también otras culturas que veían, por ejemplo, los lizards, Las ¿cómo se dicen? lagartijas, Los lagartijas. Las ujú, lagartijas, ajá. Ajá, las que la pierden la cola. lagartija era conocida como no sé si por los egipcios o los romanos, no me acuerdo, pero sí se reconoce como un animal que muestra cierta ah, inmortalidad o asociado con la inmortalidad por el hecho de que recupera su cola al perderla. Ujú. Traten de no a todo aquello que por allá está inventándose de que Satanás y todo eso, ¿no? Realmente No el tiene que ver contexto aquí. y todo, no, lo que viene detrás del trasfondo de esto no es así tan complicado. Ujú. ¿Conocen a Negev Kau? No. No. Negev Kau, se los voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Ya que estamos hablando de las serpientes, creo que es un buen momento para relajarnos un poco, reírnos un poco y mostrarles uno de estos dioses egipcios favoritos de mucha gente porque es simplemente una serpiente con dos patas, como ven. Creatividad absoluta de los egipcios ahí para este diosito. Ya, no se necesita nada ¿Ya? más. Sí. Es una serpiente con dos patas. Ahí también tienen Ujú. esa otra versión. Ujú. Eso. ¿A quién le tocaba al Mationi? Perdón. Ah, a mí, ¿no? Ok. Entonces quedamos en el En el, 7, ¿no? ¿Vamos en a el- comenzar el 7? exacto. Ok. Am, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ¿ya sabían coser? Tenían aguja, tenían hilos, tenían bueno, ok, quizá alguien pueda decir, no, era un taparrabo, pero hoy le decimos delantal porque hoy conocemos esa palabra. Pero ¿cómo pueden coser en esa época? Digan amarrar, atar, no sé, pero coser. De hecho, también incluso con los testigos de Jehová dices, por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Dice lo mismo en, en hebreo, Mark. ¿Qué versículo es? El Es el 7. 7. O sea, a ver, Esto va a estar interesante. sí, es como Dice coser una loincloth. and, Sí, es no, dice made. como cubriéndose el They, órgano, ¿no? El miembro. they should, ajá, Sí, they should de hecho, lives. aquí sí dicen loincloths, o sea, es como Ajá, taparrabo. Ujú. ajá. Y arriba dice and they should, Ajá, y they ¿lo estoy pronunciando sewed, bien? Ujú, cosieron, they sewed, ajá, cosieron. hojas de Así higo que, Ya. y se Utilizando higo. hicieron el taparrabos. cabello púbico. Por Sí, cierto, ¿de dónde las hojas sacaron el de... hilo y las agujas? Ya. Y ¿Y no se supone que las hojas de un higuero son bien pequeñitas? Y no solo eso, pueden provocar alergias y son ásperas. Por experiencia ajá, personal sé que son muy ásperas. Así que eso es lo peor que pudieron haber usado. Oh, wow. Ujú. Ya. Está muy extraño eso. Ok. 8. sorry. Y oyeron, y oyeron la Sorry, voz de sorry. Jehová que se paseaba en el huerto. Mira, antropomórfico. Esto ya es eloísta, ¿cierto? Sí, pues sigue siendo, sí.
Está diciendo Jehová. O Está diciendo sacerdotal, Jehová. creo también. Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Oye, ¿pero qué Jehová no llamó Dios al... está en todas partes? Ya viste. ¿Ah? ¿Que Dios no No, no, está en todas no. partes? Ah, Aquí es no. un Sí, aquí pendejo que no. camina. Sí, Aquí, no. aquí es Ok. un tipejo que camina en el jardincito. Ya, Y no según la sabe dónde está tradición. porque dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y sé que más de algún fanático dirá, ay, pero es que Dios sabía dónde estaba porque lo sabe todo y simplemente eso es una pregunta retórica para que le responda. Si eso fuese cierto, Ujú. Dios nunca hubiese castigado a Adán y Eva y no se hubiese enojado con ellos por lo que hicieron, porque él sabía que iban a comer el árbol y él puso ahí el árbol a propósito. Así que más Ya. contradicciones. O le hubiera podido haber dicho, te estás escondiendo de mí. ¿Acaso no sabes que yo estoy en todos lados y no te puedes esconder de mí? I mean, Ujú. no. Exacto. Este es un Dios antropomórfico que está caminando, que tiene pies, Que está en un que solo lado. ajá, exacto. Y es la tradición. Porque ni siquiera se dio cuenta cuando se comieron la fruta. Ya. Ok. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y me escondí. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y sigue el ridículo. O sea, no sabía, claramente. Y aquí Adán se descarta de inmediato. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. O Eche sea, vieja. pero te das cuenta de que, de la forma en que lo dice, la mujer que tú me diste como ¡Es tu compañera, culpa! Es es tu tu culpa de culpa, darme esta Diosito. vieja. Tú me diste esta vieja, esta costilla parlante que me hizo pecar. Fue tu culpa, Dios. Ok, Ya. ya me perdí. Así, y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, todas se descartan, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, ¿te das cuenta? Ahora viene el momento en el cual todos los ¿O que la creyentes canción creen. todos echando la bolita uno al otro? Ya. Sí. No, pero esta es mi parte favorita, porque dependiendo de lo que creas, si crees que una serpiente parlante fue el culpable, tienes que creer que todos los animales son capaces de hablar y la serpiente fue el único que engañó a Adán y Eva, y quizás tenían poderes mágicos en esa época. Aún así, bastante cruel lo que le va a pasar después a los animales cada vez que Diosito pide que maten a uno, ya que desde un principio podían hablar. Y si eres un creyente que cree que no fue una serpiente, sino que fue Satanás el que engañó a la mujer usando la serpiente, tu Dios es tan estúpido que va a castigar a la serpiente y no a Satanás por esto. Así que Jehová le dijo a la serpiente, 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho, andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se dan cuenta? Es estúpido, está castigando a una serpiente que no tiene nada que ver. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar no era el... Yo recuerdo Talón. que la Biblia... Con Sí, los testigos de Jehová dice que el talón. te magullará en el talón. Ahí está, y le magullarás en el talón. Una duda, hace un tiempo leí en una parte y después no pude encontrarlo de nuevo, pero este exacto relato se repetía con la Virgen María, que supuestamente una serpiente la mordía y Casi que la iba a ella, la tirar del Virgen, burro o algo así. sí, y que la Virgen María la maldecía y por eso ahora se arrastraba. No sé si se acuerdan de eso. Yo no No sé también lo de leí dónde una vez. saqué eso, pero yo me acuerdo de haberlo escuchado, sí. Sí, que es como un milagro de la madre de Jesucito, la Virgen, y hasta entonces la serpiente tenía patas y después de la Virgen María ya no tenía patas porque la iba a botar del burro y ella la maldijo. Bueno, nos estamos saliendo del tema, perdón. Bueno, aquí es donde nos comentaba Mark acerca de esa parte que quieren sacar, ¿no? Que del Mesías y de una profecía. Que no tiene sentido en lo absoluto.
Me Exactamente. gusta. Yo lo que quiero Oh, mostrarles es que en la Reina Valera ujú. ujú, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los testigos de Jehová directamente cambian eso, Ujú. hablan de su descendencia, de la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Mm, What? Qué deshonesto. Él, mira tú. Él. Y además te das cuenta de que si las mujeres le tienen miedo a las serpientes es porque Diosito puso enemistad entre ellas y Diosito una vez más está castigando a una simple marioneta de la cual abusó el demonio. ¿Cuán estúpido puede ser Diosito según estos creyentes? Y me gustaría que la siguiente parte la leyera Alma porque hay algo que tengo que mencionar al respecto. ¿Puedes leer el Ah, 16, por favor, Alma? ujú. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabían ustedes que cuando se inventa la anestesia, la iglesia se oponía a que se usaran los partos porque tenían que seguir esto y la mujer tenía que sufrir según la Biblia? Así que la iglesia se estaba oponiendo a que las mujeres en parto pudiesen tener acceso a la anestesia. Así es como la iglesia odia a la mujer desde siempre. Sí. Aparte, el castigo que se le da a la mujer es algo que no va a pasar solamente una vez en su vida. Recuerden que en esta época, en esta, no hay anticonceptivos. No es de que tenga un hijo ahí una vez cada que se pueda. Mm, No, mm, es un embarazo tras otro Y muchas mujeres, muchas madres morían en partos. en los partos, exacto. Ujú. en los dolores. Sin embargo, yo he escuchado, por ejemplo, con personas que saben de biología, que la razón por la cual las mujeres del género, bueno, la contraparte femenina de los humanos, tenemos dolores a la hora de parir, es debido a que caminamos en dos pies. Es decir, Ujú, la forma en la que caminamos hace que nuestra cadera y el canal de parto sea mucho más pequeño que de lo que Ujú. sería si se caminara en cuatro pies, como le ocurre a algunos primates. Entonces, se han dado cuenta que primates que caminan todo el tiempo en cuatro, la cadera es mucho más ancha y permite el paso más fácil de los bebés, Ujú. lo cual hace que pues casi no tengan Duela dolores menos. de parto, o más bien no tengan dolores de parto. y adicionalmente Ya. nuestras cabezas enormes que vienen tan desarrolladas y porque nuestro Ujú. cerebro un poquito más grande nos permite tener estas interesantes conversaciones y desarrollar estas absurdas ideas religiosas. Ya. Sí, y de hecho también incluso el que ahora hayamos desarrollado lo que es la anestesia y las cesáreas ha estado cambiando un poco lo que es la forma en la que somos tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque está permitiendo que niños que nacen con la cabeza más grande puedan nacer sin morirse como antes pasaba, porque antes ¿No? pues, no podían nacer, se morían tanto la mamá como el niño. Mm. Am, Exacto. Vaya, qué entonces ahora interesante. también si una mujer tenía un canal de parto muy estrecho, también eso influía en que se murieran y pues ese tipo de mujeres pues no dejaban descendencia. Sin Descendencia. embargo, pues ahora, ahora con las cesáreas ya hay quizás más mujeres que tienen el canal de parto más estrecho y niños que nacen con la cabeza más grande. Más inteligentes y le darán problemas a su descendencia. Ujú.
Ok, ¿es idea mía o la segunda parte aquí dice y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? O sea, antes la mujer era una compañera para Adán y ahora, porque Diosito se enojó de pronto y le dio todo, la mujer es una esclava del hombre. Y Ujú. Ya, Sí, el ahora machismo dice, él te latente. dominará. ya. O sea, O de ya una de forma ahí muy comenzó la primitiva, misoginia. es simplemente la dependencia del uno para con el otro, ¿no? No solamente para de compañía, sino para poder tener hijos y todo lo demás. Ujú. Ok, ¿seguimos? ¿Qué más falta? 17. Dale. Ok. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eh, Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y aquí es donde está esta traducción, iba a decir, esta contradicción en la cual antes mencionó que el hombre estuvo aquí fue puesto en la tierra Labrar la tierra. para labrar y ahora es un castigo. Por cierto, ¿quién fue el ridículo que dijo que si hubiese aliens en el mundo, el pecado de Adán castigó a todo el universo, así que los aliens también se van al infierno? ¿Se acuerdan? Creo que fue el troll de Juanito, No, 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 fue ¿no? un apologeta reconocido. No, Parece que fue William Lane Craig, pero no estoy seguro. probablemente. Ok. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Primera vez que esta Mm. gente ve un cadáver. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Zoofilia. Entonces, ¿no tenía nombre hasta ese entonces? Mark. No, no, no. Sí, o sea, anteriormente el término era Isha, que es como un derivado del Ish, que es hombre. Ok. Pero no, no eran nombres, Ok. sino que Y ya aquí Jehová ya Dios. está cambiando un poquito. Ahora sí lo está cambiando, ahora sí le está poniendo Eva. Y el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué le hizo túnicas de pieles? Llegó y mató un par de animales y les dijo ya desde ahora se van a hacer Sí, ropa así. yo siempre tuve esa duda de dónde sacó las pieles. Sí, Ya. Se descuartizó un par de animales y ahora le tengan. porque pudo haberles dado algo de algodón, ¿no? Pudo haber creado algodón y darles algodoncito para que por último su último día no fuese tan complicado y después se hicieran sus pieles, pero no. Llegó y le dio Pudo pieles de haberles, inmediato. pudo haberles enseñado que podían rasurar a las ovejas y sacar fibra de ahí. Ujú, en lugar de tener que asesinar. Hmm. Ujú. Pero no, Ok, lo primero que Alma, hace es agarrar un par de animales pobrecitos que quién sabe qué animales eran y tómenla ya. Les hizo vestiduras. Alma, ¿me harías el honor de finalizar la lectura de Génesis 3, por favor? Ujú. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también Un del momentico. árbol de la vida. ¿Sí, sí se Sí, fijaron lo que dice? sí, Sí, la es serpiente dijo como la verdad. uno de nosotros. Uno de nosotros. La serpiente nunca mintió, la serpiente siempre dijo la verdad. Dios mintió. Y esto luego no implica de que Dios también comió de ese árbol para poder conocer el conocimiento de lo bueno y lo malo. Exacto. Y esto no implica de que Dios era un ser antropomórfico, probablemente un humano más y ya. ¿Y a quién le Ah, dice, a quién le está diciendo eso de uno estándar. de nosotros? ¿A Estándar quién? doble. Es un estándar doble. Sí, Pobre dice uno Diosito. de, ¿Te das dice cuenta uno de de que Dios es un nosotros. mentiroso? Dios miente, engaña a Adán y Eva, les dice que van a morir. La serpiente tenía la verdad, la serpiente les dijo no van a morir, serán como ellos. Y ahora Dios se está quejando de que efectivamente son como nosotros. Mira tú.
Y sí, The man sí, has become as one of incluso us. dice, Ujú. has become as one of us. Ujú. O sea que lo único que separa al El hombre hombre de Dios es que Dios conoce el bien y el mal. tiene Y conocimiento. por eso no quería, Con, y por eso no quería que el hombre supiera del bien y el mal. Todo este tiempo la Ya, gente atacando a la pobre serpiente y la serpiente nunca mintió. Qué para terrible. que el hombre no determine por sí mismo, por sí mismo lo que le conviene y lo que no le conviene. Ya saben, hombres, deben ser obedientes. Lo que el pastorcito diga, ustedes hacen. Aunque les pida todo su dinero y se vaya a quedar con sus esposas, ustedes sean obedientes porque Diosito no los quiere rebeldes. Ujú. No quiere que piensen por su cuenta. Exactamente, sí, sí. sí. Yo, Ya, y y esto te digo, yo concuerda siempre con tuve la... esa Ajá. duda de a quién le dice uno de nosotros. ¿Quiénes son los otros? Yo Sí, yo creo siempre creí que que eran los ángeles, pero sí, el Elohim, el concilio, es cierto, el Mm, Elohim es un concilio sigue del cual siendo. Lucifer, Satanás es parte, no Lucifer, Satanás es parte del concilio de los Elohim. Ajá, sí, pero no como un ser demoníaco con Mm, cachos, sino el fiscal de la Corte El Suprema fiscal, del Dios. el acusador de Diosito. El que sabe mejor que todo el mundo, debería saber mejor que todos los demás lo que es lo bueno y, ujú, no y lo que es lo malo, porque por eso Ajá, es mm, fiscal de conocer la ley. exacto. mm. Ok, ¿Qué más? Bueno, ¿seguimos, sí, Alma? Sí. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí lo que hablábamos recién, que es el árbol de la vida que está guardado, no el del conocimiento. El del conocimiento ya le vale madres porque toda la descendencia aparentemente lo va a tener. Ay, estos humanos que se les ocurre pensar. Y la espada de fuego está alrededor del árbol de la vida. Igual que en ya. Gilgamesh, por una serpiente la humanidad perdió. Perdón, serpientita, no mire esa No, carita. Ella no fue la culpable. La serpiente no hizo no nada fue, malo, nunca mintió. no, en realidad no les dijo ni una sola mentira. Les dijo, van a ser como ellos y se les van a abrir los ojos. Y eso fue precisamente lo que pasó. Se les abrieron los ojos y fueron como ellos. Hasta Jehová Dios lo dice. Ujú. Ya, y todo concuerda con un entendimiento primitivo mitológico de una serpiente, ¿no? La serpiente come cualquier cosa, Ujú, aparenta resucitar o tener varias vidas, pierde la Ajá. piel y queda como nuevecita, queda como en cuera, se puede decir, ujú, porque pierde la piel. Entonces, parece ser de que la serpiente conoce en carne propia lo que es el efecto que se está tratando de comunicar en este contexto, am, como para poner una coincidencia, ¿cómo se dice? Eh, estoy cansado ya, una consecuencia ajá, de la desobediencia de Adán y Eva, y a la misma vez explicar el por qué ciertas cosas que aparentan no mostrar como o sea, ¿por qué morimos? ¿Por ajá, qué sí, hay que elaborar la comida? Porque obvio, si tú vas y cierto. comes de cualquier cosa, no todo es bueno para ti. Ni Entonces, siquiera el agua. ni siquiera el agua. Entonces, este texto está tratando de explicar todos estos diferentes conceptos que en la antigüedad pues la gente desconocía y están tratando de su mejor forma darnos a conocer el porqué de las cosas. Sin Ujú, Y embargo, quiero, es obvio de que esto no es cierto y que pues no es ninguna clase de inspiración divina. y algo que necesito sí o sí mencionar para todos aquellos deshonestos que digan que el pecado transformó a los animales y les dio cuernos y todo eso, acá en ninguna parte dice que el pecado haya modificado nada. Eso es simplemente una mentira que inventa la gente porque
obviamente el mundo real va a contradecir esta idea de que un diosito de amor haya hecho animales que tienen que matarse los unos a los otros para comer. Sabemos por qué es eso, entendemos el proceso biológico que hay detrás, pero como en esta absurda visión o cosmovisión de personas que quieren creer que un diosito de amor que todo lo sabe y es justo y bla, 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 crea este Ujú. mundo, necesitan una excusa mala y barata y dicen, el pecado lo modificó todo, y eso no sale en ninguna parte de Y la Biblia. Ya, yo Hemos diría que ni leído, siquiera esto es pecado. Lo que se está hablando aquí no es pecado. o sea, dicen el pecado original porque, claro, necesitan una excusa barata para odiar a Adán y, cómo se le ocurre desobedecer a Diosito. Pero, sí, Sí, no, no aquí tiene ni siquiera es sentido. pecado, porque número uno no era ni ley. Número dos, Ujú. están comiendo de algo ujú. y en ninguna, no hay ni, bueno, Después Dios es está, difícil realmente decir exactamente qué está pasando aquí, pero yo creo que hasta este punto en la historia no se puede hablar de esto de pecado. Se puede hablar de una desobediencia, de una falta de... Porque Ajá. si el haberse comido esa fruta es pecado, pues entonces hay que llamar a Yahvé y a su concilio también pecador. pero Sí, es porque ellos que crearon la fruta. Ya. tú no entiendes, Mark, malvado ateo, que no haces una exégesis correcta. ¿Cómo se te ocurre ser un ex teólogo o un teólogo, de hecho, si eres un teólogo todavía, que conoce todo esto? Tú no entiendes la excusa mala, digo, la explicación de que obviamente el pecado fue desobedecer a Dios. Y Dios después creó la ley de que no le desobedezcan con Moisés miles de años más tarde, pero hizo el pecado retroactivo. Da, o sea, es tan fácil y tan básico, porque obviamente Diosito no es capaz de ver a futuro y no es capaz de ver lo que va a pasar y no puede crear los 10 mandamientos antes y entregárselos a Adán. No, se los tiene que entregar a un profeta que va a A un venir cuate muchos que años vivió mil después. años después. Ya. Ajá. Porque Y luego, obviamente, si quieres entregar un mensaje a la humanidad, ¿qué vas a hacer? ¿Ir con el padre de toda la humanidad que va a transmitir todo el conocimiento a todas las futuras generaciones? ¿O ir con un güey random que va a decir que viene en nombre de Dios? Este sitio es tan inteligente que escoge la segunda. Ugh. ya. Y quiero regresar un momentico al versículo 22 para que se den Ujú, Ajá, cuenta de lo que es. Mire, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, lo acabamos de leer, ujú, sabiendo el ajá. bien y el ujú. mal. Y ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que Uh, la muerte, uh, que es ajá. inevitable para Adán y Eva desde ese momento en adelante, no es Ujú. porque se hayan comido la fruta del conocimiento del bueno y el mal, Sino sino, que ya estaban hechos así. sino que ya no pueden comer más de la fruta del árbol de la vida. Y por Ujú, eso es que mueren. ¿Sí? O sea, Ah, exacto. lo que Yahvé le debió haber dicho a Adán y Eva es, ok, mira, hay dos árboles, de ese árbol no puedes comer porque si comes de ese árbol, te voy a tener que expulsar del jardín. Y si te expulso del jardín, no vas a poder comer del árbol de la vida que te va a dar la inmortalidad. ¿Sí? ujú. Ese es el dilema. No Exacto. el Mira que se tú. haya comido una fruta que de ahí en adelante entró el pecado al mundo y trajo la muerte. No. Es que no pueden No, comer de la ellos ya vida Exacto. estaban que... para morirse de todos modos. Exacto. Estamos hablando de ¿cómo se dice eso? Un misticismo, estamos hablando de superstición, de que existe Ujú. una Ajá. fruta. A mí, ¿cuántas veces no hemos hablado nosotros? Se ha escuchado hablar de que la fruta, ¿cómo es? El elixir de la vida eterna, eso no es Ah, nuevo, Ujú. eso es más no. viejo que... Que nada, sí. So, Lo hemos querido desde que le hemos tenido miedo a la muerte, por razones exacto, obvias. sí. Ya. Sí. Bueno, Sí, de hecho, estimados, todo lo que este relato refleja es precisamente el miedo que tiene el ser humano a morir y una especie de explicación al por qué te mueres, al por qué sufres y al por qué todo pasa. ¿por qué las serpientes se arrastran? Ujú. ¿Por qué no debes desobedecer al priest, al pastor de la congregación? Porque no debes de desobedecer, exactamente. Ya. Es Ujú. casi como las amenazas del Corán.
pero aquí es un poco más sutil, levemente. Y Bueno, desde un punto de vista político, se puede decir de que estos textos fueron importantes en un mucho. periodo de la historia de los hebreos, como otras civilizaciones a su alrededor, de esa transición de culturas nómadas que frecuentaban dándole viajes y acampando y luego yendo para otro lugar y detrás de los animales, detrás de comida, a una tradición más sedentaria, más enfocándose a la agricultura y eventualmente ya lo que estamos hablando del ganado y todo lo que viene de más. Y de todo Que eso. es lo que Y permite el cambio de tribus a civilizaciones un poquito más civilización. avanzadas. También es algo que quería mencionar. Aquí básicamente es cuando se le da el castigo a Adán de que ahora él va a tener que trabajar la tierra y comer, etcétera, etcétera. Que en un principio pues ya se le había dado ese trabajo, ¿no? Que no era castigo, pero ahora sí es castigo. Entonces, según, bueno, antes de que hiciéramos el capítulo, yo estuve leyendo un poquito acerca de lo que es la historia de la agricultura. Y la historia de la agricultura comienza desde hace 9,000 años, más o menos. Eso quiere decir que unos 3,000 años antes de que supuestamente Adán existiera, ya había agricultura, cosa que se le olvidó a Jehová. Entonces, pues, y que y que ya había civilizaciones como en lo que es Mesopotamia, que ya estaban empezando a cultivar cosas. Incluso en América, más o menos en esa misma época, también en América se comenzó a desarrollar la agricultura. Entonces, si damos vista de esto, pues tira por completo todo lo que es lo que nos acaba de explicar aquí Génesis, porque pues, o sea, una, ya había otras personas, 2, ya tenían culturas, 3, ya estaban, ya conocían lo que era la agricultura, y mientras que aquí pues Jehová apenas estaba comenzando con un fulano y el castigado, vete por allá. Ya, sobre todo si seguimos como que la cronología bíblica o el seguimiento que le hacen la interpretación del tiempo, ¿no? De cuándo se supone que sucedió esto, en qué año, en qué siglo Adán y Eva existieron. Pero obviamente esos son personajes ficticios y se están inventando un trasfondo de algo que ellos seguramente ni siquiera conocían muy bien. Perfecto, y con esto vamos a acabar el episodio. Agradecemos a todas las personas que vean esto el domingo cuando va a ser transmitido. Y la próxima ateogesis, ya saben, vamos a comenzar con Génesis 4. Se va a poner interesante, ahí vamos a tener mucho más que hablar. Es impresionante, pero Génesis, que es muy corto, se ha tenido tanta influencia en la cultura que lamentablemente hay mucho que hablar y explicar de ahí. Muchas gracias a Mark y Alma, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. Bye. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.